¿Qué tal, queridos amigos, alumnos de nuestro taller Introducción a la Filosofía? Aquí tenemos la lección 0034 y comenzamos el tema de la vida racional del ser humano, donde la primera cuestión que voy a afirmar es que lo específicamente humano es nuestra alma racional. En virtud de esta, del alma racional, decimos que los hombres somos personas. Ese concepto, sin embargo, es propiamente metafísico y exige haber comprendido adecuadamente la naturaleza del alma humana. Si no la entendemos, no estamos haciendo una sana metafísica y terminaremos por no entender nada de aquello en lo cual se funda nuestra dignidad. El alma humana, a su vez, la vamos a conocer mediante sus facultades propias, que son básicamente dos, el intelecto y la voluntad, si bien algunos autores, como un servidor, añadimos la memoria. Memoria, inteligencia o intelecto y voluntad o libre albedrío. En efecto, así como el ser del animal consiste en vivir, así el ser de la sustancia espiritual consiste en pensar, en recordar y en decidir. El conocer y el querer perfectamente inmateriales constituyen el ser de la sustancia espiritual. Esta tesis, sin embargo, requiere de una serie de precisiones. Cuando aquel que piensa y quiere y recuerda espiritualmente es un animal racional, como lo somos nosotros. Veamos primero nuestro tema de hoy, el conocimiento intelectual. Nuestro conocimiento intelectual es aquello de nosotros más próximo a nosotros mismos. Repito este denso párrafo. Nuestro conocimiento intelectual es aquello de nosotros más próximo a nosotros mismos. Por ejemplo, cuando decimos yo, designamos en primer lugar al sujeto de este acto intelectual, en virtud del cual decimos yo. Por eso no han sido pocos los pensadores que han considerado que el hombre es solamente su alma, con todos los problemas que esto plantea respecto de nuestras relaciones con nuestro cuerpo. Es más, limitándonos a lo más grueso, si solo fuésemos alma, cosa errónea, ¿qué es y para qué existe el cuerpo? Es indudable, sin embargo, que aun cuando somos plenamente animales racionales, nuestro conocimiento intelectual es el centro de la vida propiamente humana. Entender qué es el hombre, y por cierto, algunos ya me están reclamando que por qué no digo y la mujer. Cuando yo digo hombre, me refiero al antropos, al género humano. No es necesario descender al ramplón lenguaje inclusivo, eso de niños y niñas, frijoles y frijolas. Una vez más aprovecho este pequeño fragmento de nuestra lección para pitorrearme, burlarme del lenguaje inclusivo, absurdo por supuesto. Entender qué es el hombre y sobre todo entender el conocimiento intelectual es nuestra tarea. Cuando menos vamos a comenzar a procurar entender qué es el hombre y sobre todo entender qué cosa es el conocimiento intelectual. Bueno, tal como respecto del conocimiento sensible, el examen del conocimiento intelectual debe seguir el orden de sus elementos. Así como decíamos, en el caso del conocimiento sensible, facultad, la vista, el acto, ver, el objeto, lo sensible. Bien, entonces, hablando ahora del conocimiento intelectual, debemos seguir el mismo orden. Facultad, el intelecto o la inteligencia. Acto, la intelección. El objeto, lo inteligible.
¿Cuál es el objeto del intelecto? El objeto del intelecto es lo inteligible, es decir, aquello que el intelecto entiende o es capaz de entender. Ahora bien, la pregunta ¿qué entiende el intelecto? Admite una doble respuesta. Según se considere el intelecto humano o el intelecto en absoluto. El intelecto humano, veamos primero esto, el intelecto humano es una facultad que, sin ser propiamente animal, tiene por sujeto a un animal. Por lo tanto, está naturalmente limitada por aquello que es primariamente cognoscible para el animal. Y como vimos, el primer contacto del animal con el mundo es a través de la experiencia sensible, cuyo objeto propio es el fenómeno, es decir, la sustancia corpórea en cuanto aparece al sentido: vista, tacto, gusto, oído, olfato, sinestesia, etc. De este modo, el objeto propio del intelecto humano es la esencia abstracta de las sustancias corpóreas. Parece un trabalenguas, pero no. Es la esencia abstraída de las sustancias corpóreas. Es también objeto del intelecto humano de un modo especial que será examinado más adelante. Lo tomamos con calma. La propia alma, las cosas singulares y lo inmaterial. Repito, es también objeto del intelecto humano de un modo muy especial que será examinado más adelante, la propia alma, mi propia alma, las cosas singulares, este objeto, aquel otro, aquel de más allá, y lo inmaterial. Lo inmaterial, como lo es Dios, o como lo es, por ejemplo, nuestra propia alma, inmaterial, a la que hemos llamado y lo sustentaremos principio inmaterial subsistente. Todo esto es conocido por el intelecto bajo una misma consideración formal. ¿Cuál es esa consideración formal? Pues es conocido en cuanto ente, en cuanto ser. En efecto, el objeto de todo intelecto, en absoluto, es el ente, es decir, aquello que es. Todo lo que el intelecto conoce, lo conoce en cuanto es algo. Y a la inversa, todo lo que es de algún modo, ¿sí? Todo lo que es de algún modo puede ser conocido por el intelecto. El ente es el primum cogitum, la primera experiencia del conocimiento, es decir, lo primero que concibe el intelecto. Evidentemente esto no significa que la primera palabra de un niño sea ente, no, por favor, sino que lo primero que entendió, sea como fuere, sea lo que sea, fue entendido como algo que es, diverso de la nada. Lo que es diverso de la nada, es decir, es un ente. Esta distinción en el objeto del intelecto vale analógicamente para toda la vida racional, pues el hombre es, en primer lugar, un hombre, pero es también un espíritu encarnado, que en cuanto tal pertenece por derecho propio a un ámbito de la realidad que va mucho más allá del mundo corpóreo, que trasciende con mucho al mundo corporal. En otros términos, cada aspecto de la vida racional del hombre admite una doble consideración. Como problema psicológico o antropológico, desde la pregunta ¿y qué es el hombre? ¿Quién soy yo? Y como ¿quién eres tú? Y como problema metafísico, desde la pregunta ¿qué cosa es una sustancia espiritual? ¿O qué cosa es una persona? Esta dualidad nos va a acompañar implícitamente o explícitamente, según sea el caso, durante todo este largo, profundo y difícil, lo reconozco, recorrido. Comencemos con el acto del intelecto. Prosigamos,
con el acto del intelecto. El acto del intelecto es genéricamente lo que vamos a llamar la intelección, que consiste en conocer lo que es algo. Este acto, tal como sucedía con la sensación, pero de modo mucho más intenso y perfecto, es el acto del inteligible y del intelecto. Es decir, consiste en una unión entre lo inteligible y el intelecto, unión en virtud de la cual, ambos, inteligible e intelecto, constituyen una sola cosa. Sin embargo, el intelecto humano, aun siendo simple, como todo intelecto, es intelecto de un animal y por lo tanto está naturalmente en potencia y en acto. Yo estoy en potencia de conocer lo que no conozco, pero que es inteligible. Ustedes están en potencia de conocer y comprender e inteligir todo lo que estoy explicando a medida que lo voy explicando. Esto significa que nuestro conocimiento intelectual es lleno de aspectos, se llama aspectual y discursivo. No es instantáneo, sino que sigue un curso, un transcurso, un discurso. Conocemos las cosas reales separando aspectos de su esencia, a partir de las imágenes de la experiencia sensible. Y a partir de estos aspectos construimos un discurso que transita desde aquello que nos resulta más conocido hacia aquello que desconocemos. He ahí el discurso. Aquello que transita desde aquello que nos resulta más conocido hacia aquello que desconocemos. Como por ejemplo, cuando anoche yo le preguntaba a mi esposa, oye, mi hijita linda, ¿cuál es la musa de la danza? Y no se acordó y me preguntó, ¿y con qué letra comienza? Comienza con una T. Ah, muy bien, Terpsícore. Ajá, muy bien. ¿Y cuál es la musa griega de la música? ¿Con qué comienza? Con una E. Ah, sí, Euterpe. Entonces discurre de lo conocido hacia lo que no recordaba y que en cierta forma permanece desconocido hasta que logra el discurso del conocimiento. De ese modo, de acuerdo con la precisión planteada arriba, más atrasito, es necesario distinguir entre los actos del intelecto, es decir, aquello que lo actualiza, aquello que lo hace entender en acto, y las operaciones del intelecto, es decir, los movimientos del alma en virtud de los cuales el intelecto llega a conocer. Los movimientos de mi alma en virtud de los cuales mi intelecto llega a conocer. Los movimientos de tu alma en virtud de los cuales tu intelecto llega a conocer lo que te estoy dando a conocer. El término de esta operación es siempre un acto, una acción, que consiste en el reposo de la facultad, en la posesión de su perfección propia, que vamos a denominar el saber. Esta operación, el término de esta operación, es decir, aquello que llegamos a conocer, es siempre un acto, que consiste en el reposo de la facultad. ¡Ay, ya! ¡Ay! ¡Qué rico es descubrirlo! ¡Qué rico es recordarlo! ¡Ay, qué emoción es conocerlo! Por eso decimos que es el reposo, el gusto, la alegría de la facultad en la posesión de su perfección propia, que es el saber. Precisando la definición de conocimiento ya enunciada, podemos decir entonces que el conocimiento intelectual es un acto espiritual, en virtud del cual la esencia de una cosa se hace presente intencionalmente a un sujeto cognoscente mediante su semejanza. Las diferencias fundamentales son dos.
este acto mío de conocer, este acto tuyo de conocer, no es solo inmaterial, sino que es propiamente espiritual, es decir, es intrínsecamente inmaterial. Por el momento podemos prescindir de esta diferencia, pero será importante más adelante, pues implica que el sujeto inmediato del intelecto no es el compuesto, no, sino mi alma espiritual. El sujeto inmediato del intelecto no es un compuesto cualquiera, sino mi alma espiritual. Aquello que se conoce de las cosas, a ver, digámoslo despacito, aquello que se conoce de las cosas es lo que éstas son, es decir, su esencia, no solo sus accidentes. Ahora bien, si aquello que da al intelecto su ser en acto es la esencia de la cosa entendida, en virtud de la cual esta cosa es lo que es, se puede decir con propiedad que el intelecto es de algún modo aquello que conoce. El intelecto es de algún modo aquello que conoce. O bien que el intelecto en acto es lo entendido en acto. Pero la actualidad primera del intelecto es el mismo ser del alma. La actualidad primera del intelecto es el mismo ser de mi alma. Y como el alma puede conocerlo todo, entonces podemos concluir con Aristóteles que el alma es de algún modo, intencionalmente, todas las cosas. Cada alma es, literalmente, pero de modo misterioso, todo el universo real, incluyendo a Dios. De ahí nuestra intrínseca dignidad. Concluyamos. El acto del intelecto es entonces el acto de lo entendido, es decir, lo que la cosa es. Al entender, el intelecto dice aquello que entiende en una palabra interior o el verbo mental, de la cual la palabra exterior es un signo material y deficiente, ¿sí? Porque muchas veces las palabras no expresan con plenitud lo que queremos decir o aquello que hemos entendido. A esto que el intelecto concibe en sí mismo se le llama precisamente concepto. De este modo, el verbo mental es aquello que el intelecto dice cuando entiende. Y lo que éste dice al entender es precisamente la cosa real entendida. Concluyamos con una observación valiosísima sobre Dios y la Santísima Trinidad. Como se ve, la cuestión tiene profundas dimensiones teológicas. ¿Por qué? Porque la segunda persona de la Santísima Trinidad, es decir, el Verbo Divino, es precisamente la palabra que emite Dios al entenderse a sí mismo. Palabra que es tan perfectamente adecuada al ser de Dios que ella misma es Dios. El misterio puede ser enunciado de modo que nos percatemos de que no es contradictorio, pero que ciertamente supera nuestra limitada inteligencia. Bien, queridos amigos, esta fue nuestra lección 0034 y espero que me manden sus comentarios, su resumen, sus preguntas, sus dudas lo antes posible. Gracias y hasta pronto.